La siguiente pregunta versa sobre la dificultad respiratoria en los recién nacidos. Para ello tenemos el test de Silberman, que nos ayuda a valorar si esa dificultad respiratoria es grave o no es grave. Los parámetros que valoramos son la disociación toracoabdominal, el quejido, el tiraje, el aleteo nasal y la retracción sifoidea, dándole puntos de 0 a 2, siendo el mínimo 0 y el máximo 10. Si tenemos un niño con un Silberman de 0 a 2, tendrá o no tendrá dificultad respiratoria, será una dificultad respiratoria leve. De 2 a 4 será una dificultad respiratoria moderada y por encima de 5 será una dificultad respiratoria grave. Dentro de las patologías que un neonato puede tener que le causen dificultad respiratoria, yo os recomiendo que no os estudiéis todas. En el manual viene una larga lista, pero esto para el MIR no es muy conveniente, porque tendréis que estudiar muchas patologías y lo más importante es ir al grano, a lo que han preguntado otros años en el MIR. Yo os recomendaría que os estudiaseis la enfermedad de membrana hialina, la taquipnea transitoria del recién nacido, el síndrome de aspiración meconial, la hernia diafragmática congénita y la parálisis frénica. Vamos a hacer un breve repaso de cada una de ellas para luego centrarnos en lo que nos preguntan y poder hacer bien un diagnóstico diferencial. En la enfermedad de membrana hialina, lo fundamental que nos van a contar es un prematuro en el cual no ha dado tiempo a hacer profilaxis con corticoides a la madre para prevenir esa enfermedad de membrana hialina. Recordad que cuando una madre se nos pone de parto antes de tiempo, aparte de intentar frenar el parto, tendremos que poner profilaxis con corticoides para intentar acelerar esa maduración pulmonar. Cuando tenemos un niño con una enfermedad de membrana hialina, ¿cómo se va a manifestar? Como todas estas enfermedades, con una dificultad respiratoria, que valoraremos con el Silberman, y si le hacemos una radiografía de tórax, lo que vamos a ver es un patrón en vidrio esmerilado. Para el MIR hay pocas cosas que sean patognomónicas, pero si os ponen vidrio esmerilado, eso es patognomónico de enfermedad de membrana hialina. Aparte, tendrá mayor afectación de las bases y en ocasiones se puede acompañar de broncograma aéreo. Esto nos puede traer problemas. ¿Por qué? Porque si recordáis, el broncograma aéreo también aparece en las neumonías. Entonces hay a veces que es difícil saber si el niño lo que tiene es que se ha sobreinfectado por una neumonía o lo que tiene es una enfermedad de membrana hialina. ¿Cuál es el tratamiento de esta enfermedad? Pues dar lo que le falta a ese pulmón, lo que le falta es el surfactante. El tratamiento fundamental es el surfactante y un soporte respiratorio adecuado. Aparte, se les pone tratamiento antibiótico, por la razón que os he dicho. Son niños muy prematuros, son inmaduros y se nos pueden poner muy malitos de golpe y a veces es difícil diferenciar si además tienen una infección y por eso se ponen también antibióticos, más profilácticos que otra cosa. La taquipnea transitoria del recién nacido, ¿cómo nos la van a poner en el MIR? Pues en el MIR nos van a contar un niño a término, casi a término, que el parto ha sido muy rápido, ha sido una cesárea o ha sido un parto vaginal muy rápido. ¿Por qué nos van a decir esto? Porque cuando un niño nace se producen una serie de contracciones y de fuerzas que lo que hacen es que el pulmón que está lleno de líquido se vaya reabsorbiendo poco a poco. Si el parto ha sido muy rápido o ha sido una cesárea, el niño prácticamente no se ha enterado de que va a nacer y entonces ese líquido no se reabsorbe y eso produce que cuando nacen con dificultad respiratoria porque tienen unos pulmones cargados de líquido. Si le hacemos una radiografía, ¿qué vamos a ver? Pues líquido por todos sitios, líquido en las fisuras, derrame pleural, derrame pericárdico. Esto se va a ir reabsorbiendo, es decir, lo que no ha pasado durante el parto pasará después cuando el niño nazca y poco a poco se irá reabsorbiendo, generalmente en las primeras 12 horas, con lo cual solo tenemos que garantizar un soporte respiratorio adecuado hasta que se reabsorba ese líquido. El síndrome de aspiración meconial, sin embargo, lo que nos van a contar es un niño generalmente postérmino o un sufrimiento fetal. Lo que va a pasar en estos niños es que van a aspirar el meconio que va a quedar impactado en las vías aéreas. Entonces, ¿qué vamos a ver nosotros en una radiografía de tórax de un síndrome de aspiración meconial? Pues lo que vamos a ver es impactaciones algodonosas, se ven las impactaciones algodonosas en la placa de tórax, un tórax hiperinsuflado. ¿Por qué? Porque el meconio es muy espeso y lo que hace es que deja pasar el aire a su través, pero no deja que salga. Entonces los alveolos se van a ir hinchando, van a ir acumulando aire e incluso a veces se puede ver enfisema porque esos alveolos estallan.
¿Cuál es el tratamiento de un síndrome de aspiración meconial? Pues lo más importante, intentar prevenirlo, intentar aspirar directamente de tráquea en paritorio, pero si no hemos conseguido prevenirlo, hay que garantizarles un soporte respiratorio adecuado y aparte hay que poner tratamiento antibiótico. ¿Por qué? Porque el meconio es un excelente caldo de cultivo para bacterias y hacen con mucho riesgo, con mucha frecuencia neumonías secundarias. Por eso les ponemos antibiótico. A diferencia de la enfermedad de membrana hialina, que es profiláctico, aquí es porque hacen neumonías secundarias. La hernia diafragmática, ¿qué nos van a contar? Pues las hernias diafragmáticas congénitas en la actualidad son muy sencillas, porque se hace diagnóstico prenatal. En la ecografía prenatal ya vemos si tiene una hernia diafragmática y si no se ha visto en la eco prenatal se va a manifestar como cualquiera de estos trastornos. Cuando nazca el niño va a empezar con dificultad respiratoria. Si le hacemos una placa de tórax, ¿qué vamos a ver? Pues lo que vamos a ver que las asas intestinales y el estómago están en el hemitórax izquierdo, porque generalmente las hernias diafragmáticas son izquierdas, las hernias de Baudelaire. ¿Qué hay que hacer con estos niños? Pues si ya lo sabemos o lo hemos visto, si ya lo sabemos, lo ideal es intubarlos directamente en paritorio, garantizar un soporte respiratorio adecuado y cuando el niño esté estable, operarles. Siempre en el MIR, sobre todo en la patología neonatal, siempre que en una pregunta os pongan cirugía urgente, cirugía inmediatamente, esa respuesta va a ser falsa. Siempre en los neonatos va a ser cuando ellos nos lo permitan, cuando ellos estén estables. Pues lo mismo pasa con la hernia de Baudelaire. Es decir, hay que operarlos lo antes posible, pero cuando el niño esté estable. Si el niño está estable, en las primeras 24 horas lo operamos y si tarda en estabilizarse una semana, pues se tardará una semana en operar. No pasa nada. Y finalmente, la parálisis frénica. ¿Qué nos van a contar en una parálisis frénica? Pues va a ser un parto traumático en el que el obstetra tendría que pegar un pequeño tirón, en el que hay algo que nos sugiera que se ha podido lesionar el nervio frénico. Clínicamente se va a manifestar como todos, con dificultad respiratoria inmediata tras el nacimiento. Y si hacemos una radiografía de tórax, aquí lo que vamos a ver es un hemidiafragma más elevado que el otro. ¿Cuál es el tratamiento? Pues generalmente conservador, soporte respiratorio, hasta que en muchas ocasiones eso resuelve solo y si no conseguimos que resuelva solo hay a veces que hay que operarlos, hay que hacerles una aplicatura de ese hemidiafragma. Ahora vamos con la pregunta, para que no os quede ninguna duda. En la pregunta nos cuentan un neonato de 36 semanas de edad gestacional y que tiene dificultad respiratoria y en la radiografía de tórax se ve fundamentalmente líquido en las fisuras y entre las opciones nos ponen distintas cosas. Lo que tenéis que daros cuenta aquí es que es un recién nacido prácticamente a término con dificultad respiratoria y que en la radiografía de tórax hay líquido en las fisuras. Eso es una taquipnea transitoria del recién nacido hasta que nos demuestren lo contrario. Y hemos dicho que la taquipnea lo que hay que garantizar es un soporte respiratorio hasta que ese líquido se reabsorba. Dentro de las opciones, las que incluyen oxigenoterapia son las opciones 3 y 5. En una nos dicen oxigenoterapia analítica, cultivos y observación y en la otra oxigenoterapia, reposición hidroelectrolítica y antibioterapia. Dentro de las dos opciones, la más correcta es la número 3. ¿Por qué? Porque lo más acertado es poner oxígeno y si tenemos dudas de que eso no sea una taquipnea transitoria y que pueda ser que el niño esté empezando con una neumonía, le sacamos cultivos y le observamos. Que el niño se pone peor, tenemos una analítica ya sacada de referencia. Sin embargo, lo de ponerle antibióticos sin sacar una analítica y sin tener nada previo, pues es menos correcto que la opción 3.